Vale, se está grabando ya. Dentro de la primera parte de literatura que te entra, ¿vale? Vamos a hablar de las estructuras narrativas. Esto sería la segunda parte del vídeo que te he enviado, ¿vale? Las estructuras narrativas sería saber, que esto también nos sirve para análisis de textos, las diferentes estructuras formales de tipo narrativo que existen. Es decir, nosotros vimos que tienes que aprender a analizar textos periodísticos, que pueden ser o noticias, o crónicas, o reportajes, y a diferenciarme qué es una noticia, por ejemplo, hoy llueve, ¿vale? Una crónica, pues alguien que ha matado a alguien, o malos tratos, o historias, o un reportaje. Un reportaje significa que tiene una línea de investigación, ¿vale? Pues no sé, sobre el tráfico, yo que sé, el cannabis, o yo que sé, cualquier historia de estas. Luego vamos a hablar también del lenguaje literario. Vamos a hablar qué es novela, qué es cuento, qué es una prosa o épica y es verso. Una novela, por ejemplo, pues cualquier autor, ¿vale? Famoso, menos famoso, Charles Dickens, no sé, La Caperucita Roja, El Lobo Feroz, Los Tres Cerditos, todo eso son cuentos, ¿vale? Novelas, pues Siete novias para siete hermanos, cualquier tipo de película que se haya llevado al cine, que sería una novela, ¿no? O por ejemplo las últimas que hay que están llevadas a series de Netflix, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no sé, Emily en París y cosas así que vienen de novelas, ¿vale? Luego tenemos los cuentos que, insisto, pueden ser en verso o en prosa también, normalmente son en prosa, es decir, no riman una línea con otra. Y luego la novela épica. La novela épica, pues el famoso libro de Don Quijote de la Mancha, pues tienes una novela épica, que es una novela de un señor que se inventaba, que se iba pues a cacerías para obtener pues eso, y luchar contra monstruos, etcétera, ¿no? Y también se inventaba que tenía pues a Dulcinea, ¿no? Que era como su cliché de mujer ideal, que se supone que le gustaba y estaba enamorado de ella y tal, pero que luego realmente era una chica que trabajaba en una casa sirviendo. Luego, respecto al grupo de manifestaciones, vamos a hablar de novelas. La novela es una obra literaria que narra la acción, sea ficticia o sea real, que además está protagonizada con personajes en un lugar y en un tiempo determinado. La manifestación de esta literatura nos habla también de literatura moderna y de literatura contemporánea. Las características que tiene que tener una novela sería basada en un ambiente, es decir, puede ser actual o en la época de los romanos o griegos, o en el bosque, en el caso no sé, si haces una crónica de por qué murió Caperucita, por ejemplo, ¿no? Luego vamos a hablar de los personajes. Tenemos que hacer una labor de investigación para saber qué queremos crear con esa novela, cuántos personajes, cuáles son los principales y cuáles son los secundarios, ¿vale? ¿Qué serían los principales? Pues los protagonistas, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, pues te pongo un ejemplo tonto. En el cuento de Caperucita Roja, que tenemos una niña que iba a llevarle una merienda a su abuela, que vivía lejos, que vivía en un bosque, ¿vale? Pues el principal sería pues Caperucita y la abuela y el lobo, por ejemplo, ¿no? Y luego los secundarios, pues con las personas con las que se encuentra, pues este lobo, esta niña, hasta llegar a casa de su abuela. Bien. La acción o el argumento también, las gestas o bien los hechos diversos. En las acciones podemos tener, por ejemplo, la acción del cuento de Caperucita, seguimos con el mismo ejemplo, pues que sería la niña que sale de su casa para llevarle la merienda a su abuela. Y luego el argumento, pues es ese, que la mujer no se muera de inicio o de hambre, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues podríamos crear, en este caso, Caperucita es un cuento, no es una novela, pero podríamos extenderla, ¿vale? Podríamos ver que resulta que la abuela no vive en el bosque, vive en 2 ciudades más para el centro del país y ella se tiene que pues, ir en metros, trenes, estaciones o drones para poder llegar a visitarla, ¿vale? Drones, lo he dicho bien, porque hay veces que ahora mismo los drones pueden llevar alimentos en diversas partes del mundo y hay taxis que son drones. Vale. En la estructura siempre de una novela, ¿vale? Tanto si vas a una obra de teatro, si ves una peli, cualquier cosa, ¿no? En cualquiera, pues en HBO, en Netflix o en Disney Channel, tenemos 3 historias o 3 partes, que sería el planeamiento, que es la presentación de la acción, luego el nudo y luego el desenlace. El nudo es el cuerpo central, donde están los hechos, y luego cuando se termina, de la manera que se termina. Se muere alguien, no se muere, encuentran al malo, no lo encuentran, etcétera, ¿no? Es la trama, por ejemplo, ¿no? El planteamiento es la idea, es decir, es un poco la acción, el argumento de quiénes son, qué van a hacer, etcétera, que muchas veces en las novelas de hoy en día no se sabe al principio. Tienes que seguir y tras muchos capítulos, igual te vas a entender algo, ¿vale?
Existen diferentes formas de narrativa. Para narrar los personajes, las narraciones corresponden a formas de diario, donde el narrador es el periodista o no, ¿vale? Y además podríamos hablar de narraciones de estructura en forma de cartas, por ejemplo, lineales, de forma continua, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco de cómo vamos a hablar. Vamos a hablar también de narraciones donde el relato puede cambiar, donde hay muchos personajes, donde hay pocos, donde hay solo uno, etcétera. Y bueno, dependiendo también de la argumentación o la acción, podemos hablar de novelas históricas, reales, de aventuras, policíacas, de ciencia ficción, ¿no? Pues etcétera, etcétera, ¿no? Para gustos colores, y por ello tienes todo el contenido de todas las plataformas digitales que hoy en día se llevan, ¿no? Los canales de televisión, pues no, porque hay anuncios, hay series y tal, pero en novelas, pues todo lo que tienes, ya te digo, en cualquier plataforma es esto. Vamos a hablar de un cuento. ¿Qué es un cuento? Un cuento es una narración, es una estructura que te habla y que se diferencia porque tiene que ser breve, normalmente es un hecho ficticio, los personajes no existen o pueden ser, en este caso, habla de fábulas. Las fábulas son cuentos que los caracterizan los animales, la fábula de la ardilla y el conejo, o la fábula de la hormiga y el elefante, y cosas así, ¿vale? Los protagonistas son personajes. Y luego también vamos a ver por qué, siendo seres humanos, que los llaman apólogos, pueden tener elementos o no de carácter fantástico o que corresponden o protagonicen periferias de carácter ingenioso. Además, el cuento tiene un fin moral o un fin didáctico. ¿Vale? Entonces, una narración, repito, el cuento es una narración, una estructura como una novela, solo que es más corto, ¿bien? Y luego también hay un nudo, un desenlace y una acción, un argumento, ¿vale? ¿Qué es la épica? La épica es un género de poesía que normalmente se hacía en la época de los romanos, griegos, etcétera, ¿no? Que hablan también de los dioses, de tema de la no me sale la palabra ahora, de la, pues eso, epopeya, etcétera. Vamos a hablar de la mitología, ya, mitología griega, ¿de acuerdo? De los dioses, del dios, etcétera. Y luego vamos a hablar de escrituras descriptivas también para formar parte independiente de una estructura de texto. Una escritura descriptiva sería, pues tú estás en tu casa y me describes qué ves a lo largo de tu ventana, ¿vale? O tú estás aquí en clase y me describes qué ves pues en la academia, por ejemplo, ¿vale? Sería pues una cosa de texto repetitivo. Luego podemos hablar además de otra cosa que es importante dentro de las estructuras de los textos, los diálogos. Un diálogo, ¿qué es? Es una conversación y las diferencias que hay, ¿vale? Un diálogo, o dentro del diálogo puedes tener una conversación, pues como este vídeo que estoy hablando con la pantalla de un ordenador, pero que va dirigido a ti, o va dirigido, ¿vale? O bien puedes tener un coloquio, o bien puedes tener un coloquio. Una conversación es con una persona que, el emisor y el receptor, ¿no? Uno que lo emite y uno que lo recibe de manera normal. Aquí lo está recibiendo un ordenador. Vale, luego un coloquio, que normalmente es cuando tenemos más de dos personas, 3, 4 o 5, puede ser un coloquio de tu clase, de tu delegado de clase, puede ser un coloquio de amigos, puede ser un coloquio para hacer una peli, yo que sé, cualquier cosa. Un debate es que hay un moderador, es decir, hay una persona que dice el tiempo que va a hablar cada uno, y luego pues hay unas personas que son los que intervienen, o interlocutores, etcétera, que van a hablar de ideas, ¿no? Lo mejor de los debates, pues las campañas políticas, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos pues eso, una persona que es como que manda y luego tenemos los candidatos que manifiestan diferentes propuestas, preguntas, etcétera, que los contestan, etcétera, ¿vale? Luego tenemos el formato de entrevista. Una entrevista es una forma de diálogo donde la entrevista, pues alguien te pregunta, ¿vale? Es un medio de comunicación, pueden ser o no periodistas, a mí me han hecho unas cuantas también, de varios proyectos que he hecho, ¿no? Entonces te pregunta. Y te preguntan también sobre la información, es decir, qué has hecho, por qué lo has hecho, etcétera. Normalmente es cuando haces algún un proyecto. Nosotros, por ejemplo, hice una con el Diario de la Verdad, porque hicimos una exposición, ¿no? Aquí en Murcia, el Día de la Mujer del año pasado, y un poco hablábamos del proyecto que habíamos creado, que era una exposición de fotografía, de la asociación donde soy delegada, que es Mujeres de Burkina, y un poco explicábamos a lo largo de esta exposición de fotografía la vida día a día de los poblados que tenemos allí con los diferentes edificios de la ONG de la cual soy delegada, Mujeres de Burkina, en Burkina Faso. Y entonces en las diferentes fotos, que eran fotos grandes, tipo mural, pues explicábamos pues qué se hace allí, ¿vale? El día a día, la disyuntiva de tener que recorrer más de 5 kilómetros, las niñas en bicis con bidones o mujeres con bidones encima de la cabeza para coger agua, porque allí la familia y todo esto lo hacen las mujeres. Los hombres se supone que se dedican a plantar, a ir de caza y traer comida. Y algunas veces el campo también se trabaja con mujeres y hay veces que ayudan los hombres, ¿vale?
Entonces estuvimos haciendo una exposición donde ellas hacían artesanía, cómo se estructuraban pues las diferentes aldeas que teníamos, las casas que las hacían los hombres, eso sí, los hombres hacían las casas, pues si tenían algo de agua para recoger o regar también lo hacían ellos, si tenían que hacer algún instrumento, algún arma lo hacían ellos, y ellas se dedicaban a la casa, a la comida, a traer y a regar y a cultivar también el campo, ¿vale? Y entonces, pues eso, ellas la artesanía, salen las fotos los talleres de costura que hemos construido donde ellas tejen, muchas veces las telas nos las regalan y luego pues allí hacen cosas y las venden para que nosotros hicimos microcréditos y tienen una cooperativa, ¿vale? Para que ellas hagan adelante. Esta sería la cosa, ¿vale? Entonces nos hizo una entrevista. Bueno, nos han hecho varias en la universidad. Luego tenemos una estructura dialogada literaria, que sería, por ejemplo, el teatro. Cuando vas a ver una obra de teatro, que es una historia, como una película, sobre que se hace en directo. Tienes ahí un escenario, tienes unos personajes que representan algo, que normalmente igual, ¿vale? Si es una obra de teatro, depende de lo larga que sea, las horas que dure, pues empieza, tiene una trama, un desarrollo, un tal y un fin, ¿vale? Y luego a partir de ahí tenemos también personajes que se identifican dando vida al diálogo redactado y existe la posibilidad de modelar o encarnar el principio y el fin de la representación. Además, esta es una pieza de teatro agrupada en actos y permite tener la introducción con el paso del tiempo decorado. La importancia de la expresión teatral que tiene el público y cómo se llega a participar en esta representación. El diálogo además tiene otras formas literarias, que bueno, son cuentos, etcétera, y personajes, ¿vale? Y un poco es eso lo que te quería pues explicar hoy, porque ya nos pasamos a los siguientes tipos de texto y todo esto, ¿vale? Pero esto ya dejan de ser, esto ya sería de los comentarios de texto, ¿no? La carta es el correo, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, pues con este mini vídeo que te mando ahora de